Bienvenidos al podcast con el tema ¿Quién es Jesucristo? En los recientes podcasts analizamos el Big Bang, que fue una teoría cobijada por muchos científicos y apoyada por los personajes que no creen en Dios y mucho menos en Cristo. Sin embargo, recientemente el telescopio en el espacio nos aclaró la duda que el Big Bang jamás sucedió, porque el espacio que supuestamente deja esa colisión de dos planetas debió producir un agujero negro vacío en su estela. Sin embargo, encontraron más galaxias que antes. Ahora, la creación no requiere mucha explicación, porque estamos viviendo un futuro de milagros de Dios cada instante que jamás han encontrado una razón a los milagros. Y dicen los que no están de acuerdo que todo lo que existe es una coincidencia una tras otra. El sol, la luna, las estrellas, los mares, las montañas, los bosques, la perfección de cada animal, pez, insecto y el mundo perfecto que toda la naturaleza se entrelaza y vive. Los sabios y los científicos como Einstein, Gandhi y ahora Musk en la tecnología moderna y muchos más empiezan negando un Dios y terminan aceptando que sí hay ese ser que todo lo puede y que todo es un milagro de Dios. En la Biblia, 1400 años antes de Cristo, los profetas recibieron instrucciones de la llegada de Cristo, o sea, instrucciones de Dios, y escribieron en papiros especiales los datos que después se recolectaron y formaron el Antiguo Testamento, y posteriormente los discípulos de Cristo hicieron lo mismo para formar el Nuevo Testamento. Dios le dio instrucciones al apóstol Acaz y a Isaías, donde escribieron que Dios nuestro Señor dará señal que un niño será ejemplo de Dios y que nacerá de una virgen, y el niño se llamará Emmanuel, que significa Dios entre nosotros. Este niño es dado y lleva el principado en sus hombros, y se llamará admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz, y su imperio y su paz no tendrá límite, o sea que en otras palabras, aquel Dios que todos temían, que nunca han visto, será el mismo Dios omnipotente y omnipresente y cambiará la ley original por la fe en él. Esto fue 1000 años antes de la llegada de Cristo, que es en sí la encarnación misma de Dios, para regresar al paraíso que le quitó a Adán y Eva a todo el mundo y a todo aquel que acepta su nueva personalidad y gozará de una vida terrenal al máximo, con su protección, y al morir tendrá vida eterna en la eternidad del futuro. El profeta Miqueas, contemporáneo de Isaías, anunció el nacimiento del Mesías y que nacerá en Belén. Y el apóstol y discípulo Juan escribió: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria de omnipotencia y omnipresencia del Padre. Y Juan pregonó que él que viene después de mí ya era antes, y su nombre es Jesucristo. Y como Dios reencarnó el hombre en la persona de Cristo, y así Cristo es 100% Dios y 100% hombre,
porque vivió entre nosotros y murió como humano, pero siendo Dios resucitó al tercer día y se presentó ante los discípulos y muchas más personas para que lo vean y lo toquen y vean que Dios está de regreso en la tierra, pero nos deja claro la tarea, transmitir su palabra al mundo eterno, porque todo aquel que en él cree y acepta como su Salvador podrá dirigirse directo con él, jamás hacer más sacrificios de animales y personas para buscar el apoyo de Dios, sino con el simple tener fe recibiremos el paraíso que nos quitó en ese momento dado y hacer nuestra vida totalmente placentera y en paz, humildad, sencillez y hablar con Él sin considerar una religión determinada o una iglesia o un templo, simplemente tú y Dios mano a mano y en cualquier parte del mundo. Cristo murió en la cruz del Calvario y su sangre se derramó sobre la cruz y poco a poco fue cubriendo el terreno de ese monte y el resto de la tierra y el mundo. Y donde pisamos, estamos en contacto con Cristo. Por eso su imperio, que empezó hace 2024 años, no tendrá fin. Y hoy en día tiene la mayor cantidad de seguidores y va en aumento día a día, hasta contando su regreso cuando venga otra vez. Y se llevará su pueblo para vivir eternamente por haberlo aceptado. Por esa decisión de Dios, ser Cristo, cambió por completo la forma de vida de un seguidor de Cristo. Cuando era el Dios original, era el Dios creador. Y el Dios hecho Cristo se transformó en un Cristo redentor. Dios era el Dios magnífico. Ahora Cristo es nuestro Dios Padre. Dios nos tenía en la oscuridad, ahora es la luz del mundo. Dios antes y Satanás reinaban al mismo tiempo, y Cristo derrotó a Satanás y lo encadenó para siempre. Dios maldecía a los pecadores. Cristo, con su sangre derramada en la cruz, perdona a todo aquel que toca su sangre. Dios era la ley y Cristo es el evangelista. Dios permitió la llegada del Mesías. Cristo ahora es nuestro Salvador. Y Dios expulsó a la humanidad del paraíso. Cristo nos trajo de regreso el paraíso aceptándolo. Actualmente todo el mundo habla de Cristo y sus milagros de antes y de hoy. Y está en poemas, en canciones, en obras de teatro, en libros, en películas. Él te da la paz en su corazón y con tu nueva vida en su aceptación. No existe otro profeta que haya dejado una tumba vacía y haya resucitado para dejar instrucciones para el futuro, que en su tiempo realizó solo milagros que Dios puede hacer, y por eso lo consideramos como Dios e Hijo al mismo tiempo y Espíritu Santo. Cristo nació en África y quizás su piel estaba bronceada, pero Él es Dios de los africanos, es el Dios de la India, de Asia, de Europa, de América, de los polos norte y sur. Y de tal manera Cristo siempre estará contigo en tiempos de dificultad y de felicidad, en la pobreza y riqueza, en la enfermedad y en cuerpo sano. Y como el futuro es un milagro de Cristo, puedes tener la fe que siempre te va a tomar en cuenta. Amén.